Vamos a hablar de la familia, llamados para bendecir familias. Ese es el tema. Diga conmigo, llamados para bendecir familias. Dígale al que tiene al lado, te bendigo en el nombre de Jesús. Tú eres familia, te bendigo, dígale. Y declaro que tú vas a bendecir a otros. Gracias, Señor. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: entonces dijo Dios. Qué bonito cuando yo leo esa frase, y dijo Dios, y Dios habló, y Dios dijo la palabra. Cuando Dios soltaba la palabra, declaraba la palabra, era la misma vida de Dios, porque Dios es la palabra. Dios es la palabra. La Biblia dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús, la palabra. La palabra. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la palabra. Él es la palabra logos, la palabra rema y la palabra cronos y kairos. Yo soy la palabra, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, crecemos como el niño que va creciendo a medida que se le va alimentando. Va creciendo y usted se goza de verlo crecer y mira fotos de cuando tenía días de nacido, luego meses, luego años, y dice: ¿cómo ha crecido mi muchacho, no? ¿Cómo ha crecido mi nieto? Los que tenemos nietos, ¿cómo ha crecido? Y nos gozamos cuando el pastor ve a sus discípulos, porque aquí todos debemos ser discípulos. Aló, todos debemos ser discípulos. Primero no creyentes, primero discípulos. El discípulo cree, el creyente no es discípulo. Una persona que cree solo espera para él, es egoísta. Pero el discípulo recibe y da, recibe y da, recibe y da, recibe y siembra, porque es discípulo. Y él entiende que el Señor le da pan al que come y semilla al que siembra. Y si usted usa la semilla para cultivarla y para cosechar de ella, va a tener pan y va a tener semilla. Y entre más semilla usted cultive, entre más semilla usted siembre, más va a tener pan, más va a tener árboles, y su vida será como un bosque grandísimo, lleno de bendiciones. Y la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. El Señor le dijo a los religiosos de su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando usted lee la palabra, está leyendo a Jesús, y cuando usted lee a Jesús, usted está comiendo la palabra. No se la vaya a comer literalmente, ¿no? Pero sí coma la palabra. Llene su mente, su corazón de la palabra. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios habite en vuestros corazones. También dice la palabra de Dios que ella es viva, eficaz y poderosa. Pero falta, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra. Dice que penetra hasta partir el alma, la divide del pecado. Entonces la palabra hace una división correcta, saca el pecado y fortalece el alma. Saca el pecado y fortalece el alma. Saca los malos pensamientos y fortalece el alma. Y cuando fortalece el alma es porque el espíritu ya está conectado con la palabra viviente, que es el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo, el que nos ha convencido de todos los pecados, de justicia y de juicio, dice la Biblia.
Tenemos que llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Hay que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra. Por eso yo creo que todos debemos escribir la palabra. A mí me gusta escuchar predicadores, maestros de la palabra, y siempre, así sea el hermano más sencillo, el hermano más humilde, yo escribo, porque algo Dios me puede hablar a través de la sencillez, a través de la humildad y del conocimiento de esa persona. Yo no debo rechazar a nadie por la apariencia, porque algo puede Dios decirme que yo necesito escuchar y que necesito practicar de la palabra que está fluyendo en la boca, desde el corazón, desde el espíritu y del alma de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre. Qué maravilloso, ¿no? Ahí está incluida la mujer, tranquilas. No me miren así, con esa mirada tan particular. Ahí está incluida usted. Ahora es que han inventado una serie de cosas, de que hablemos de ellos, de ellas y de ellas. Eso a mí me suena pues raro, ¿no? Y yo entiendo que quién es ella y quién es él, pero ellas yo no sé quién es. Yo no conozco a nadie que se llame ellas. Entonces dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Mire qué tremendo. Y señoree. O sea, usted puede ser el señor de su entorno, el señor de su familia, pero un señor bondadoso, amoroso, tierno, un señor que ama a su esposa, que la admira, que la reconoce, que la honra, que la cuida, que la trata bien, que es su cobertura, es su refugio, es su amor, el amor de su vida. Y cuando este hombre se casó, le dijo a la mujer, le dijo: te amaré toda la vida. Toda la vida debemos amar a una sola. Aló. Los hombres no dicen amén, pastora. Hombres de Dios, digan amén. No, pero ese amén. Y unos dijeron amén. Sí, cuando alguien predica de esto, yo digo amén. Gracias, Señor, por la esposa que me diste. Que me diste para elegir, porque yo soy el que elijo. Eso es una cosa que le debemos enseñar a los jóvenes. No le enseñe que va a venir un ángel y le va a decir: es aquí, la de blusa azul es la que tiene Dios para ti. Porque la de blusa azul puede ser la tía o la abuelita. Entonces mejor mire, porque si no está viendo, y cuando mira dice: ay no, ella es la tía. Hay que mirar. Yo le enseño a los jóvenes que somos nosotros los que elegimos, pero tenemos que aprender a elegir bien. Yo elegí bien. Ahora el 27 de febrero vamos a cumplir 43 años de casados, enamorados. Nosotros, mi esposa y yo, decimos: ahora estamos más enamorados que antes. Enamorados, deseándonos, caminando juntos, tomados de la mano, paseando, sirviendo al Señor, trabajando en la obra, en lo que nos apasiona, nos gusta, como pareja, como esposos y esposa. Es bonito, pero hay hombres que hasta la argolla se la quitaron de la mano. Yo no tengo la argolla como tradicionalmente se usa en la mano izquierda. La mayoría en Colombia se usa en la mano derecha, en el dedo derecho de la mano derecha. Aquí está, mire, por eso no me veía la argolla, porque la tengo acá. Y me gusta mostrar para que vean que soy casado. Cuando yo estoy con alguien, de una yo le digo: yo soy casado, mi esposa se llama fulana de tal, Carmen Lilia Jaime de Montes de Oca, y nos amamos. Y cuando estamos juntos, entonces le digo a las personas: mire, le presento a mi novia. Y nos miran y dicen: ay, ¿ustedes no se han casado? Sí, nos casamos, pero somos novios. Nunca deje de ser novio. Aló. Siempre hay que ser novio, porque el novio es el que toma de la mano. Cuando la muchacha va a bajar del bus, la espera para ayudarle a bajar. Cuando se va a bajar del carro,
va y le toma la mano. Cuando se tropieza, ella no se tropieza, ¿sabe por qué? Porque él siempre va ahí al lado. Y cualquier movimiento, él la coge. Eso hago yo y no se cae. Entonces, pero hay hombres que cuando eran novios le hacían todo, le llevaban chocolatinas, manzanitas, la llevaban a tomar café, la llevaban a almorzar. Ahora, si la muchacha va a subir, defiéndase como pueda. Si va a bajar, baje como pueda. Si se tropieza, le dice, por bruta le pasa eso. Antes la llevaba a almorzar, la llevaba a comer, le daba manzanas, le daba chocolatinas. Ahora le dice, no te doy esas cosas porque te amo y te cuido para que no te engordes. Mentira, es que vea, es tacaño como él. Entonces debemos amar a la esposa, ¿aló? Y ustedes también, hermanas, porque a nosotros nos gustan algunas cosas. Nos puede comprar y llevar a su esposo, ¿no? Tratarlo bien, admirarlo, decirle cosas bonitas. Estás hermoso, estás bello, aunque ya no sea tan bello ni tan hermoso. Porque se le subió la panza. Porque a los hombres se nos engorda el abdomen primero, ¿no? Yo no tuve ese defecto, gracias a Dios, pero se me ve en el cachete. Ahora me ven delgado porque pasé un proceso de salud tremendo, ¿no? Y no se lo voy a mencionar porque entonces van a decir, ay, pobrecito el pastor. No, a mí no me empobrezca, yo soy hijo de Dios, enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Han sido 4 años duros de salud, complicado un poco, pero bendecido porque he visto la mano de Dios. He visto cómo Dios me cuida como la niña de sus ojos. He visto cómo Dios está ahí pendiente de mí, Entonces, volviendo al asunto del enamoramiento, usted, o hablando de enamoramiento, ¿cuántos están enamorados todavía? ¿Sí? Pero no al estilo de novio. Ahora sí les voy a hacer un cambio, ¿no? Cuando usted estaba de novio, estaba enamorado, o sea, estaba en enamoramiento, o sea, enamorado y miente. Sí, porque los novios mienten. Si le llega tarde, ella, ay, mi amor, qué pena, mira, es que se me hizo tarde. Tranquila, mi amor. Ay, ahora que llegue tarde, mire, por impuntual, incumplida. No cambia usted. Pero cuando eran, no, tranquila, no te preocupes. Enamorado y mintiendo, ¿no? Por dentro estaba que le daba un puño. Te amaré toda la vida, enamorado y miente, porque por ahí le echó el ojo a otra. Tremendo, ¿no? Mujeres aplaudan porque estoy defendiéndolas. Estoy abogando por ustedes, para que ese hombre las ame toda la vida. Un día un pastor le dice a uno de sus feligreses, le dice, hermano, sea cariñoso con su esposa, dígale que la ama todo el tiempo. Y le dice el hombre, le dice, pastor, yo la amo. ¿No se acuerda que hace 25 años yo le dije, te amaré toda la vida? Así que yo la amo desde hace 25 años. Pero nunca se lo dice, le dice. Y a las mujeres les gusta. ¿Tú quieres ganarte a tu esposa? ¿Tú quieres tenerla ahí para ti, sirviéndote, honrándote, enamorada, apasionada, etcétera, 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 etcétera? Entonces háblale al oído, porque a la mujer se conquista por el oído. A nosotros nos conquistan por acá. Por eso es importante saber usar la vista, para no ver lo que no debemos ver, ni ver a quien no debemos ver. No se quede así. Yo he visto viejitos allí, más viejitos que yo, allí en la calle, que pasa una muchacha mal vestida, pues ahora anda con, casi que muestran, ¿no? Y entonces el viejito hace así. Y un día un amigo mío le dice a uno de esos viejitos, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Le gustaría que yo mirara a su hija o a su nieta así como vio a esa niña? Si ella fuera mi hija, ya le hubiera pegado un puño. Por viejo verde, de los verdes feos, ¿no? Porque yo veo en la Biblia que Dios quiere que seamos viejos verdes. Una vez yo estaba predicando hace muchos años y le digo a los hermanos, yo cuando esté viejito quiero ser un viejito verde.
Y una hermana me dice, ay, no, pastor, por favor, no haga eso. Hermana, pero si está en la Biblia. Yo no lo he leído, me dice. Entonces yo le dije, venga, se lo voy a mostrar. Y le digo, lea acá, Salmo 92. Mire, la hermana va a anotar para leer y estar segura de lo que yo voy a decir. ¿Sí? Entonces, y le digo, lea ahí. Y cuando lee y dice, verdes, aún en la vejez reverdecerán y serán verdes. Así dice. ¿Sí me cree, hermana? Ahí está en la Biblia, léalo, hermana. Alguien que busquen lo mejor dicho, para que se convenzan. Salmo 92, versículos 12 al 15. Léalo. Fructíferos, verdosos, fuertes, y verdes. Dios quiere que nosotros leamos la palabra, llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra. Entonces dice, para que señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos dio el poder de administrar, pero tenemos que administrar con amor, con autoridad, con poder, con sabiduría, comprendiendo al otro, entendiendo al otro. Ese otro es el cónyuge, pues para nosotros los hombres, la esposa, los hijos, los nietos. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Somos la esencia de Dios, el ADN de Dios. Qué bonito. Tenemos que ser parecidos a Dios, debemos parecernos a nuestro Padre y obedecer a nuestro Padre y dar fruto, más fruto y mucho fruto. O sea, una de las cosas que Dios nos mandó a hacer es evangelizar, compartir con otros la palabra de Dios. Vamos a llenar esta parte de allá atrás y en la parte de arriba. En los dos cultos se van a llenar en el nombre de Jesús. ¿Lo vamos a hacer? Claro que sí, que lo vamos a hacer. La palabra diseño proviene del vocablo italiano designare, que proviene del término latino designare, formado del prefijo de y del sufijo signum, signo, señal, símbolo. La palabra es una visualización de un objeto o sistema que se quiere crear o fabricar a futuro, y eso se llama visión. Y nosotros tenemos que tener la visión de ser familia, porque Dios nos llamó a bendecir familias. Y Dios quiere que nosotros asumamos la responsabilidad de bendecir familias. Dígale al que tiene al lado, tú fuiste llamado para bendecir familias. Fuimos llamados para bendecir familias. Y para bendecir familias, yo les voy a dar unos consejos rápidos. Primero, debemos tener identidad, saber quiénes somos. Y yo encuentro en la Biblia que yo soy hijo de Dios. Y no dudo que ustedes son también hijos de Dios. Y como hijos, herederos. Herederos y coherederos, juntamente con Cristo. Eso quiere decir que como hijo de Dios, yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Yo tengo la responsabilidad de obedecer a Dios, y el manual que Dios nos dejó para saber en cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes está aquí en la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que que escuchara atentamente la voz de Jehová su Dios,
para ponerla por obra, dice, para guardarla y ponerla por obra. Entonces debemos escuchar atentamente la voz de Dios, debemos escudriñar atentamente la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y también en Deuteronomio el Señor le dijo al pueblo, a los padres, que ellos eran los responsables de enseñarle a sus hijos, a su esposa y a sus hijos, la palabra de Dios. Es más, le dijo que la escribiera en las paredes, en las puertas, en los dinteles y en todo lado, y que la proclamara, que la dijera a su familia. Así que usted, hermano, es el responsable de que la voz de Dios suene con amor, con música suave que llega al corazón, no esa música estruendosa. Espere que crezca la persona en el conocimiento de la palabra, espere que madure para que entienda también los estruendos, los ruidos, y para que pueda discernir entre el bien y el mal, que pueda escuchar y hacer lo que dice Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces usted, como cabeza del hogar, como el sacerdote de la casa, y yo somos los responsables de que la palabra fluya en la casa, en la familia, de que nosotros enseñemos la palabra. Pero si usted nunca lee la Biblia, usted tiene la Biblia como decoro, como decoración, y no la lee, no le voy a preguntar, pero ¿cuántos leyeron, así sea un versículo esta mañana? Un versículo, así que haya sido un versículo, 2 versículos. Porque no coma demasiado, porque también se puede empalagar, pero coma lo necesario y un poquito más, ¿sí? Y usted llena la palabra en la mañana. Si ya conoce la palabra, antes de levantarse a hacer las labores del día, ayudar en la casa mientras se preparan los hijos, si tiene hijos o nietos y nietos, para venir a la casa de Dios. Usted es el que debe decirle a su esposa y a sus hijos la noche anterior: dejen listo todo, dejen listo su ropa, dejen lista la ofrenda, dejen listo todo, porque mañana nos vamos a escuchar la palabra de Dios en la boca del hombre de Dios de la casa, de nuestra casa. Usted es el responsable, no la responsabilice a ella. Los sacerdotes eran los que tocaban la trompeta, convocaban asamblea familiar para que la palabra que Dios le había dado al hombre, al padre, al esposo, se la pudiera compartir a la esposa y a los hijos. Y si Dios le había dado una palabra a su esposa, porque Dios le habla también a las esposas, a las mujeres, hermano, pues también ella puede compartir la palabra. Pero el que suena la trompeta, el que asume la responsabilidad, el que es iniciador, se llama el esposo, el sacerdote de la casa. ¿Aló? No, pero ese amén sí. ¿Usted? Ah, bueno. Porque el amén anterior sí estaba como en 3. En Colombia califican sobre 5. Aquí creo que es sobre 10, ¿verdad? Entonces vamos a decir que estabas en 6, o sea, se rajó. Perdió la materia. ¿Ves? Así que es el hombre el que enseña la palabra. Y Dios le habla a los hombres. Y cuando usted se sienta con su familia, dice: mis amores, no como el religioso, que bueno, vamos a leer la palabra, Dios me dio una palabra para ustedes. Y el hijo dice: mi papá está bravo. Y la esposa, la mamá le dice: no, mi hijito, es que él es así. Entonces, mis amores, es una gran alegría reunirnos para leer la palabra, para estudiar la palabra. Y quiero decirles que Dios, en mi oración y en mi lectura de la palabra, me dio una palabra para esta reunión, para este momento. Y usted le da la palabra. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a dar palabra? Se la pase en el portátil, en el WhatsApp, en el Facebook, en las redes, mirando a ver cosas que no debe mirar, leyendo cosas que no debe leer, escuchando cosas que no debe escuchar. Y se llena la cabeza de un montón de huecas filosofías. Y va a comenzar a hablar de eso. Y se pone a hablar mal de este y del otro y del otro. Y los hijos y la esposa están deseosos de escuchar la palabra.
de parte del sacerdote. Lea la palabra, escudriñe la Biblia. El Señor le dijo a los religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hay que escudriñar las Escrituras, hay que leer. Escuche a los pastores, escucha a las personas asignadas por los pastores para predicar desde este púlpito. Porque si ellos invitan a un predicador, nos invitan a nosotros, es porque saben que nosotros les vamos a dar la palabra, que les vamos a enseñar la palabra. Y cuando todos hacen eso, esta iglesia va a crecer de una manera poderosa, saludable, sana, emocionalmente sana, espiritualmente sana, sana integralmente, porque la palabra es para preparar al hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra, y en la palabra usted aprende que su identidad es hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Dice Juan: a los suyos vino, mas los suyos no le, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos, éramos criaturas, éramos creación. Pero cuando Jesús entró a nuestro corazón por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, entonces Él nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahora somos hijos. Abba Padre, Él es mi Padre, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Yo estoy seguro quién soy. Pueden venir a decirme todo lo que quieran, gente que no conoce al Señor, que tienen otras ideas, pueden decirme lo que les dé la gana, pero yo no les voy a decir amén si sé que me está diciendo algo que está en contra de la palabra, de los principios y los valores, de lo que Dios me ha enseñado a través de mis pastores. La palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz. La palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. La palabra es una espada que corta por ambos lados. Y cuando el Señor lo lleva a hacer guerra espiritual, usted debe usar la palabra. Cuando usted ore, cuando usted interceda, hermano, hermana, use la palabra. A mí me gusta orar con la palabra, con la palabra. Identidad. Yo tengo que saber quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito. O sea, ¿qué puedo yo hacer para alcanzar mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Pero hay personas que no saben hacia dónde van y se paran en la esquina y todos los buses les sirven. No va a ningún lado. Pero cuando usted sabe que va para tal lugar, usted sabe que le sirve solamente por ahí la ruta tal, y en esa se sube. Si usted va para León, no coge un bus que va para Rivas. ¿O sí? No, ¿cierto? Identidad. Sé quién soy en Cristo. Pero también yo debo conocer mi propósito. Identidad, propósito y destino. Entonces yo debo conocer mi propósito. Cuando yo conozco el propósito de Dios para mi vida, cuando yo la tengo clara, entonces yo puedo hacer que las cosas sucedan en esta casa. Hay muchos cristianos que son del grupo que ven que las cosas suceden y se emocionan y se alegran. Ay, qué bonito. Ay, cómo Dios usa a esa hermana, cómo Dios usa a ese joven, cómo Dios usa a ese maestro de niños, cómo Dios usa a los pastores. Qué tremendo. Pero también va a llegar el momento que usted va a decir: gracias, Señor, porque tú me usas a mí también. Porque tú me usas para hacer que las cosas sucedan en esta casa. Necesitamos que suceda un crecimiento exponencial en esta casa, que crezca la iglesia en los dos cultos, que haya tanta gente llegando, porque usted trae amigos, porque usted trae compañeros de trabajo, de estudio, porque usted trae personas que usted haga una lista y ponga allí la lista, en la lista su familia, su núcleo familiar, que no se han convertido. Ponga en esa lista sus familias extendidas, la familia extendida, tíos, tías, primos, parientes, hasta la suegra, póngala ahí. Miren, y cuando usted tiene ahí toda esa gente, usted ora por ellos, declara la palabra
intercede, hace guerra espiritual. Bota la ceguera, derriba la ceguera espiritual que el diablo puso en ellos por causa del pecado, para cegarles el entendimiento y que no conozcan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Evangelismo es una guerra espiritual contra demonios enviados a esas personas, como lo envió cuando nosotros no conocíamos a Jesús, pero alguien, diga alguien oró por mí, alguien me habló de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo, tomando la palabra que había sido puesta en mi mente, en mi corazón, me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nací de nuevo, y hasta predicador y pastor soy. Dios me dio ñapa, me dio feria, dicen acá, ¿no? Ipegüe es. En mi época decían Ipegüe, ¿no? Y entonces, yo tengo convicción en mi corazón que esa palabra que fue predicada me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuántos de ustedes están buscando el propósito? ¿Cuántos? ¿Cuántos están buscando el propósito? El propósito de Dios. Levante su mano si está buscando el propósito de Dios. Hay que orar, pastora, y ministrar liberación a todos estos hermanos, porque ustedes todavía están buscando el propósito de Dios. Les voy a dar un consejo: no lo sigan buscando, porque no hay cómo buscarlo terrenalmente, naturalmente. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu y tampoco las puede percibir, porque es necesario que las entienda y las perciba espiritualmente. Usted no puede decir: voy a buscar el propósito de Dios, voy a leer un libro, voy a leer a fulano de tal, voy a escuchar a tal predicador, voy a buscar el propósito. No lo busque, porque aquí en lo natural usted no lo va a encontrar. Le voy a dar el secreto para descubrir el propósito de Dios en su vida. Hay un versículo en la Biblia que dice que los pensamientos del hombre, dice que están en su corazón, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Y el consejo de Dios está en su palabra. Y cuando usted lee la Biblia y ora, entra en intimidad con Dios, se deleita en Dios. La palabra deleite viene de la palabra Edén. Edén quiere decir delicia, deleite, lugar de gran placer. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, le dio toda la creación, la fauna, la flora, todo, para que él se deleitara en Dios, para luego saber deleitarse en las cosas materiales. Pero ¿sabe por qué hasta nosotros los cristianos buscamos el deleite en el carro del año, en la casa de mis sueños, en las cosas materiales? Porque hemos estado acostumbrados a deleitarnos en esas cosas. Pero cuando nosotros nos deleitamos primero en Dios, todo lo demás, haga así, mire, todo lo demás vendrá como añadidura. Por eso Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Busque a Dios. Cuando usted busca a Dios, cuando usted tiene comunión íntima con Él, cuando usted se recrea, se goza en la presencia de Dios a través de la oración, de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, a través de reunirse con otros a orar, a través de servirle a Dios, usted se está deleitando en Él y lo está deleitando a Él, porque es un deleite mutuo. Yo me deleito en Dios y Dios se deleita en mí. Por eso dice la palabra que Dios está buscando tener comunión íntima con los seres humanos. ¿Y sabe cuál es la razón? Dice, para revelarnos su pacto, para revelarnos su propósito, para revelarnos, dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y entonces usted va a saber cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es el sueño de Dios para usted y para bendecir a través de usted a otros. Y esos otros, los primeros, se llama familia: mi esposa, mis hijos, mis nietos.
Esos son los primeros que debo bendecir. Y después bendigo a la familia extendida. Y luego bendigo al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio y al que me encuentre en el camino. Yo no paro de hablar de Jesús. No debo callar, porque si yo callo, las piedras hablarán. Y no está hablando de que una piedra va a hablar, porque sería ilógico pensar que una piedra va a hablar. Eso es una metáfora. Perdón, lo que quiere decir ahí es que otros, hasta sin tener a Jesús en su corazón, pueden hablar de Dios a otras personas. Y qué vergüenza, ¿no? Que usted esté por ahí en un lugar donde pudo haber hablado al que tiene al lado, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y entonces viene otro y le habla. Y a veces le está hablando de herejía, a veces le está hablando de doctrina falsa, y usted se queda callado, porque aquel le ganó, lo hizo primero. Y usted debe tomar la delantera sin fuerza, sin pelear, sino con amor. Hablar de Jesús. Siempre hay una oportunidad para hablar de Jesús. Y usted está desarrollando ese talento, ese don. Y va a ir trabajando con Dios y para Dios. Y va a llegar el momento que usted va a descubrir el propósito de Dios directamente para usted. Es posible que usted estudie una carrera, que usted desarrolle un don deportista, de deporte, alguna cosa, y en ese lugar donde usted desarrolla su profesión, su negocio, su deporte, etcétera, puede que ahí Dios lo quería para desarrollar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios seguramente era ese, que usted trabaje ahí. No necesita ser pastor. Si Dios lo llama al ministerio, qué bueno. Necesitamos obreros para servir en la mies, en la obra de Dios. Pero si no, usted puede ser un pastor siendo médico, un pastor en el sentido de predicar la palabra, porque está llenando su mente, su corazón de la palabra y va a compartir la palabra. Y entonces usted como médico va a poder bendecir al enfermo, le va a decir: tranquilo, que Dios te va a ayudar, vas a salir adelante de esto. Hasta ora por él. Yo tengo amigos médicos que son tremendos, ganando médicos para Cristo, ganando enfermeras, instrumentistas y otros para Cristo, usando su profesión como un gancho, como un puente para comunicar el evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Y así sucesivamente. Y no piense que porque ya tiene 60 años, 70 años, usted no puede, usted ya no está capacitado para hacerlo. Claro que sí, sí puede, hermano. Yo estoy en la rayita ahí ya de los 72 años, ¿no parece, verdad, hermana? Y me siento fuerte, y eso que 4 años fuertes de salud, de pasar dificultades de salud, pero mi familia está ahí y ha estado ahí, y esa ha sido la fortaleza de mi vida en los momentos difíciles. Es bonito por eso tener familia. No mire a otra. Esa, si se va con ella, cuando se enferme, ya no le sirve para nada. Entonces lo va a echar. Pero la que sí lo amó y hasta lo ama, de pronto hasta ella, sin interés alguno, va a ir a acompañarlo en su momento difícil. Y cuando usted quiera, ella ya no va a querer, porque decidió otra cosa. Por eso, mejor siga amando a la misma. Siga honrándola, respetándola, animándola. Todo lo bonito. ¿Aló? Se quedaron calladitos. Calladito me veo más bonito, dirán. Propósito. ¿Y la otra palabra? Bueno, en el propósito de Dios podemos estudiar a Abraham, a Moisés, a Josué, a Elías, a Eliseo, a Ruth, a Esther, a todos esos hombres y mujeres de la Biblia. Ahí podemos aprender qué hicieron ellos para descubrir el propósito de Dios. ¿Sabe qué hizo Moisés? Moisés tuvo comunión íntima con Dios. Moisés sabía que buscar el propósito de Dios demandaba intimidad con Dios. Yo no puedo conocerle a usted si no me relaciono como amigos.
y lo voy a conocer como amigo. Voy a saber cómo se porta usted como amigo. Hasta dónde puedo yo confiar en usted y usted en mí. Nos vamos a conocer. La relación produce conocimiento. Cuando yo me relaciono con Dios a través de la oración, de la palabra, del servicio, estoy aprendiendo a conocer a Dios. Y cuando yo conozco a Dios, Él me va a revelar el propósito por el cual fui llamado. Abraham fue amigo de Dios. En Génesis dice que un día el Señor llamó a Abraham, pero Abraham, como no conocía a Dios, vivía en medio de pueblo pagano, idólatra, que sacrificaban niños, entonces no oyó. Pero el papá, que era más sensible a lo espiritual, no a lo espiritual bueno, porque él era idólatra y sacrificaba niños, pero tenía sensibilidad espiritual y oyó y dijo: este es Dios. Y entonces cuando él entendió que era Dios el que le estaba hablando a Abraham, no a él, sino a Abraham, entonces él tomó la iniciativa y le dijo a Abraham, a su hermano, a toda la familia, le dijo: bueno, muchachos, nos vamos para ir camino a la tierra prometida. Léanlo en el capítulo 11 de Génesis. Nos vamos para la tierra prometida. Pero Dios no había llamado a Taré, Él había llamado a Abraham. Entonces cuando muere Taré, entonces Abraham entiende que el llamado era para él. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 12 que Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: Abraham, sin la H, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, morir al pasado, morir a las costumbres paganas, morir a los ídolos, morir al sacrificio de los niños, morir a todo aquello que no estaba en el marco de la palabra de Dios. Y entonces Abraham sigue cometiendo errores porque se lleva a Lot. Entonces él obedeció parcialmente, pero con todo y eso Dios no invalidó la promesa. Usted de pronto ha cometido un pecado, arrepiéntase de una, busque a Dios y dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tu hijo, pero recíbeme, Dios, por misericordia, por gracia. Y Dios no lo va a desechar, Dios lo va a aceptar, Dios lo va a sanar, Dios le va a perdonar y Dios lo va a empoderar. Dios le va a mostrar su propósito y su destino, y usted va a caminar, va a seguir aprendiendo. Abraham tuvo que aprender. Un día llegan a una tierra y entonces ahí él comete un error. Dice que su esposa era su hermana y el rey casi se involucra sexualmente con ella. Si no es que Dios le revela a este hombre que esa mujer no era para él, sino que era de Abraham, hubiera cometido un pecado terrible contra esa mujer, contra Sara. Y entonces Abraham entiende que él no debe mentir, que él no debe mostrar. Ahora mire lo que sucede cuando usted lee la vida de Isaac. Isaac hizo lo mismo. Isaac bajó a Egipto. Isaac cometió muchos de los errores que cometió Abraham. ¿Por qué? Porque las equivocaciones, tanto lo bueno como lo malo, se hereda y se transfiere de generación en generación. Por eso dicen: oiga, ¿cómo se parece este niño al abuelo? Y el papá dice: no, es a mí porque yo soy el papá. No, es que a veces nos parecemos más al abuelo, que es la generación anterior. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra meta como padres? Enseñarle a nuestros hijos los principios y los valores de la palabra y modelar para ellos, que ellos puedan decir: mire, en el primer culto qué bonito escuchar a la hija de los pastores hablar de su padre, cómo exaltó a su padre públicamente. La pastora habló también, pero uno dice: pues ella lo ama y habla porque es el amor de su vida. Pero que un hijo hable bien de nosotros, el hijo no esconde, hermano. Y esta hija exaltó a su padre por la calidad de papá que tiene. Sus hijos, los tres, los dos casados, con su respectiva esposa, exaltaron a su padre. Qué bonito que diga: mi padre siempre fiel a mi mamá. Pero qué triste que hay padres que le fueron infiel a su esposa y los hijos lloran y recuerdan con dolor la traición de ese hombre contra su madre.
del maltrato contra su madre, de las palabras soeces y groseras contra su madre. Mis hijos, mire, yo viéndolos a ellos hoy aquí en la tarima, yo me imaginaba, igual nosotros, nuestros hijos nos honran. Nuestros hijos me dicen a veces: papá, tú me pones una medida muy alta, pero Dios me va a ayudar a cumplirla, a parecerme a ti. Qué bonito que digan eso. Yo he hablado con hijos que odian a su papá porque vieron el maltrato, porque vieron la infidelidad de este hombre contra su mamá. Hasta hijos que le han defendiendo a su mamá, hasta han matado a su padre, han herido a su padre físicamente, porque hay resentimiento en su corazón. Yo no quiero ser como mi papá, no quiero el ejemplo de mi papá. Triste. Si usted está aquí, Dios le está hablando y no se sienta acusado, no se sienta señalado ni reprochado. Sienta que Dios le está hablando y que Dios le está dando una oportunidad de resarcir, de corregir, de restaurar y de volver el corazón de sus hijos hacia usted y el corazón suyo hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia usted. Dios lo puede hacer, pero necesita un hombre determinado, decidido, humilde, que reconoce sus errores, que se humilla ante sus hijos, primero ante Dios y ante sus hijos, y les pide perdón porque se alejó de ellos, porque no los tuvo en cuenta, porque prefirió más a sus amigos, irse a tomar trago, irse a comer. Usted dirá: pero no era malo ir a comer. Sí, pero era primero sus hijos y después los amigos. Los amigos son ave de paso muchas veces, pero los hijos y la esposa permanecen para siempre, aún en la adversidad, aún en la enfermedad, aún le llega a faltar un brazo, aún le llega a faltar una pierna, lo que sea, ahí van a estar porque lo aman, porque lo respetan y porque están agradecidos de tener un padre, si no se portó bien, arrepentido y transformado, o de tener un padre que ha sido un ejemplo toda la vida para ellos. Qué bonito, ¿no? Somos familias para compartir la palabra con familias. Y la mejor manera de compartir con otras familias es con nuestro modelaje, con nuestro ejemplo. Que puedan decir cosas bonitas de nosotros. Y si alguno dice algo malo, pues revisémonos y miremos a ver si tiene la razón, o es una calumnia, o es un chisme. Y si fuera así, hermano querido, pues que siga hablando de mí. Finalmente yo sé que no es cierto lo que dice. Y si es cierto, pues arrepintámonos y pidamos perdón, y eso nos va a engrandecer más. Yo glorifico a Dios porque con todas las cosas bonitas que yo aprendí, porque yo no tuve padre ni madre, yo no tuve un modelo, no tuve un modelaje. No puedo decir: mi padre me enseñó, mis abuelos maternos nos criaron y aprendí algo de mis abuelos. Pero lo demás lo he aprendido en la vida, lo he aprendido viendo ejemplos como los de esta familia, viendo ejemplos de otros. Yo hubiera querido tener un papá, una mamá, un papá con quien hablar, un papá con quien sentarme, verlo a los ojos y hablar de tú a tú, tiempo de calidad. Pero no hubo. Pero a través de la vida Dios me ha enseñado y aprendí primero que si yo me casaba para toda la vida, y que si yo me casaba era para serle fiel a mi esposa, y en estos años nunca le he sido infiel ni ella a mí. Me casé con la convicción y la absoluta seguridad de que yo me casaba para vivir con la misma mujer toda la vida. Toda la vida. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No aprendí de mis padres, aprendí de Abraham, aprendí de Isaac, aprendí de Jacob, aprendí de Elías, aprendí de Eliseo, aprendí de Pablo, de Juan, de Pedro. Mire, un Pedro tan intemperante, un Pedro tan rudo, y un día le dice a los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres.
y tratarlas con sabiduría, como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro era un hombre rudo, un hombre de trabajo fuerte y era temperamental. El hombre era salido de los chiros, decimos allá, o sea, de sus trapos, ¿no? Se salía, hablaba, decía cosas. Un día casi le corta la cabeza a un soldado. Él no le quería cortar la oreja, él le tiró a la cabeza. Lo que pasa es que Jesús hizo así, ¡ping!, y le desvió la espada. Un día le dice al Señor, cuando Él les habló de su muerte, de su sacrificio, y Él le dice: Señor, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero Dios, el Señor, amaba a Pedro, porque Pedro en medio de todo tenía sensibilidad, era sensible a lo espiritual, a lo sobrenatural. Y un hombre tan rudo, tan así, diciendo: amen a sus esposas. Usted cuando lee eso va a sentir que es Dios hablándole a través de este hombre, teniendo claro qué clase de hombre era Pedro. Luego también Juan nos enseña de amar. Era el apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús y oía su latido. Yo creo que fluía el amor de Dios, el amor de Jesús en el corazón de Juan. Fluía la fidelidad de Jesús, la hombría de Jesús, la valentía de Jesús, la fidelidad al Padre, la lealtad al Padre, determinado a obedecer al Padre, sabiendo que iba a morir y muerte de cruz. Y Juan, aprendía de Jesús. Fue tanto lo que transmitió Jesucristo al corazón, a la vida de Juan, que solo a él le recomendó a su mamá y le dijo: ve ahí tu madre. Porque él sabía que Juan tenía el ADN de Jesús y todo ese palpitar de su corazón que le transmitió al corazón de este hombre. Cuando yo hablo del corazón, no hablo del músculo, hablo del alma, emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad. Y eso él se lo transmitió a su mamá putativa, por decirlo así. Qué bonito, ¿no? Que yo hoy vi en la oficina cómo Israel, el hijo del pastor, de la pastora, cómo ese muchacho miraba unas fotos y le decía: papá, mire cómo se parece al nieto, ¿no? Y feliz él. Nada de envidia, nada de egoísmo. Ay, pero tú te pareces a mí, no al nieto. No. Y después el pastor cansado, porque ha estado trabajando duro con la pastora. Sí, parece que las mujeres son más fuertes que nosotros, ¿no? No, sí, así tenemos que reconocerlo. A usted le da un estornudo y: ay, mamita, tengo gripa. O gripe, dicen acá, ¿no? En cambio, la esposa dice: tranquilo, mi amor, yo te voy a cuidar, te voy a hacer una agüita de jengibre con yo no sé qué, con miel, ¿sí? Y lo acaricia. Y este joven, ¿cómo comenzó a hacerle masajes a su papá? Bonito. Me hizo recordar cuando llegan mis hijos al apartamento y estamos sentados ahí hablando y vienen y nos abrazan y comienza el que es entrenador personal y comienza a hacerme masajes, y a la mamá también le hace masajes, y uno siente: ay, qué bonito, ¿no? Mi hijo estudió en la universidad para ser entrenador personal y es un tremendo. Y cómo ellos nos tratan con amor, con respeto, con cariño. Uno siente que hay un ser que salió de nuestras entrañas, que nos ama, que nos honra, que nos respeta. Qué bonito. Yo mirando a este muchacho, al hijo del pastor Israel, el hijo del pastor, me hizo acordar a mis hijos y a mi esposa, y yo por dentro estaba que lloraba. No lloré por pena, no, pero no, por dentro lloré. No me vieron ustedes y yo tampoco me vi, pero lloré. Estoy a punto de llorar, porque tengo una familia que nos amamos, nos respetamos, nos honramos, servimos a Dios
en la medida que ellos han podido, también le han servido a Dios con nosotros. Es importante, y ese debe ser el propósito más grande de nuestra vida, que está revelado en la palabra. Usted no lo va a encontrar en otro libro. Hay libros cristianos que le pueden decir y darle algunas coordenadas, ¿no? Pero lea la palabra y va a entender que somos familia, y que el propósito de Dios para mi familia, primero mi familia, es que yo sea equipo con ellos, sacerdote de la casa, pastor de mis hijos, sin decirles que soy su pastor. Soy el pastor y soy el que convoco para orar, para leer la palabra, porque yo soy el sacerdote de la familia.